La voz de tus miedos viene desde el Mictlán. Bienvenidos. Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Desde el Mictlán. Esperamos que se encuentren muy bien. Lick, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, ¿y usted, Doc, qué tal? Aquí disfrutando de la cuarentena, todavía encerraditos y pues bueno. Amigos, para cuando ustedes estén escuchando esto, estará a punto de vencer la campaña de sana distancia. Sin embargo, como recomendación personal de este podcast, por favor, no salgan en masa a las calles. Aprendamos algo de esta contingencia, hagamos conciencia y por favor, hagamos esto gradual, no nos aboracemos, no volvamos sin ton y son, y sobre todo pues recordemos que a pesar de que las autoridades digan que ya podemos regresar a la vida regular, amigos, no vamos a volver a la vida igual que antes. Recuerden que hay una nueva normalidad, ¿verdad, Lick? Correcto, mi estimado Doc. Y bueno, cabe hacer mención que usted trabaja o uno de sus actividades depende del sector salud. Entonces, usted nos puede guiar más completamente en ese aspecto. Yo también recomendaría no lanzarse a la brava, a salir, a cotorrear. Hay que ser un poquito prudentes. Hay que ser un poquito pacientes. Si ya duramos tanto tiempo aquí guardados, pues bueno, 1, 2, 3 o más días, no creo que hagan mucho la diferencia. Entonces, sí, en base a eso, a su experiencia, a lo que usted vive continuamente, pues yo también llamaría un poquito a la cordura. Exacto, amigos, y pues bueno, volviendo al podcast en sí, pues Lick, tenemos los agradecimientos. Así es, antes que nada, el maestro Luis Miguel por cedernos su pieza para hacer la introducción y la despedida de su bonito podcast. Muchas gracias, maestro Luis Miguel. Lo encuentran en sus redes sociales, por favor, Doc, ¿me ayuda con eso? Sí, lo encuentran como Luis Miguel Aguilar, todo junto con pegado. Y ustedes pueden disfrutar de todos los trabajos que él tiene. Es, como ya lo hemos dicho, un compositor hidrocálido. Entonces, realmente apoyemos el talento local, así como apoyan este bonito podcast, también por favor apoyen al talento hidrocálido. Y pues, Lick, les recordamos nuestras plataformas. Claro que sí, Doc, dame un segundito nada más para abrir mi acordeón. Tenemos YouTube como plataforma principal, Spotify, Apple Podcasts. Ahorita, bueno, ya se viene incorporando iVoox desde la semana pasada o antepasada, Doc. Ya, la pasada. De la pasada. Y tenemos Anchor, también tenemos las redes sociales, Facebook, en su página Desde el Mictlán y en su grupo Voces del Mictlán. Instagram, ahí también usted está subiendo contenido constantemente, se agradece el detalle, mi Doc. Y como correo de contacto también tenemos contacto desde el mictlan@gmail.com. Mictlan es MICTLAN, para que nos manden sus historias, sus comentarios, nos manden cualquier cosita que tengan por ahí para comentar con nosotros. Bienvenido. Todos los comentarios, todo es bienvenido. Y amigos, pues esta es la invitación que les hacemos para que por favor continúen compartiendo con nosotros. Ya hemos visto que 2, 3 personas han compartido contenidos ahí en el grupo de Voces del Mictlán y la verdad es que se los agradecemos infinitamente. También queremos recordarles que ya tenemos los nuevos en vivos que han sido cortitos y que han sido bastante, pues, nutritivos. Hemos mandado saludos, hemos compartido con ustedes algunas de las noticias que hemos tenido en el podcast, pero también cabe mencionar que en estos en vivos empezarán a tener un poco más de estructura, ya irán viendo cómo se van desarrollando. Quizá por ahí contemos alguna historia, alguna cosilla, entonces estén muy al pendientes en el YouTube para que no se pierdan ninguno de estos en vivos. Entonces, y pues continuando con la sana distancia que hemos respetado desde el inicio de esta cuarentena, amigos, quiero hacerles
o presentarles a ustedes a quien ya se está integrando con nosotros a este podcast. Moon, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? También bien. Y pues muy contentos de que estés aquí con nosotros. Gracias por tenerme de nuevo aquí y dejarme seguir colaborando con este bonito podcast. No, la verdad es que estamos muy agradecidos de que te interese colaborar y estar aquí con nosotros. Yo creo que has enriquecido mucho los contenidos y tanto así se ve que, bueno, los números hablan, ¿no, Lick? Es correcto, que hemos tenido una mayor respuesta de parte de ustedes, mayor publicaciones, mayores respuestas en los views, en los comentarios, y se agradece también eso, Moon, de tu parte. Bueno, más bien de mi parte agradezco ese detalle que nos hayas ayudado, y bueno, seguimos creciendo gracias a que creemos, aquí Desde Mi Clan creemos en la igualdad de género. Sí, así es. Entonces, la verdad es que creemos mucho en que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad, los dos nos espantamos igual. Así que, ¿Más? Bueno, a esos asegúnes hay hombres que se asustan mucho más, pero es respetable, es respetable. Depende de cada quien, de cada quien. A cada quien su cada cual. Así es, y pues, Moon, ¿nos quieres platicar un poquito o dar la introducción a lo que vamos a hablar el día de hoy? Sí, y gracias otra vez. Nuevamente vamos a hablar de un barrio, de uno de los más importantes, de los que ayudaron a fundar Aguascalientes. En esta ocasión nos toca hablar del barrio de La Estación, que, pues por supuesto, como ya se mencionó, pues siendo uno de los más antiguos, pues tiene mucha historia que contar y por lo tanto también varios puntos importantes que se han vuelto referentes pues en nuestro estado, ¿no? Claro. Yo creo que es muy importante siempre como saber un poco de los antecedentes para entender cómo es que terminó siendo o creciendo a lo que es exactamente. Y pues bueno, antes de que fuera en sí, pues de que estuviera la estación como tal, en este lado, en esta parte, había realmente solo un llano, ¿no? Y cerca de ahí nada más había 2 casas y un pequeño cine. Es interesante porque a pesar de que no era en sí, no había como nada. Aún así mucha gente iba a este lado porque además de que estaba el cine, un pequeño cine, había un gran espacio que daba pie a que fuera los circos. Ahí fue donde empezaron a ir los circos y se ponían carpas de actores también, como la Carpa Noriega o el Circo Beas, que también fue muy popular en su tiempo y que traía incluso un carnaval donde ponían juegos y cosas así. Otro circo muy popular fue Fernandín y así. Entonces fue un lugar donde a pesar de todo sí, la gente iba pues como a entretenerse, y de hecho enfrente había 2 albercas, una para hombres y otra para mujeres, porque pues, en aquellos años no se podían juntar así. No se debían de juntar. No se debían de juntar, y de hecho estaba, estas albercas eran alimentadas por una sequía que pasaba hasta el Deportivo. Y es curioso porque el agua de esta sequía era agua negra. Entonces, ¿What? sí, la gente aún así iba a nadar ahí, ¿verdad? No le importaba. Y bueno, ¿cómo ven? Siempre dando la nota en temas de salubridad. Sí, Bien, Aguascalientes. yo también me impacté un poco, pero decía, pues la gente de aquellos años no le importaba mucho. Y pues bueno, parece que pues no pasó mucho. Pues bueno, ese es como un poco de los antecedentes. Como bien dice el nombre, pues ahí se puso una estación de ferrocarril. Y esta estación, los ferrocarriles fueron traídos por Porfirio Díaz. Y pues por la localidad, la localización geográfica que tenemos de Aguascalientes, que es como un punto fundamental de pasada e ida y así,
fue que nos tomaron en cuenta para poner el tren de la primera ruta que fue de México a Ciudad Juárez. Entonces, de ahí fue que ya nos tomaron en cuenta y se decidió crear la estación. Fue terminada en el año de 1884 y esta fue, bueno, según, fue construida por ingenieros estadounidenses. Aunque bueno, lo que ya veníamos platicando nosotros era que de hecho pues sí pudo haber sido ahora sí que fundada o construida, mejor dicha, por ingenieros estadounidenses, pero quienes en realidad vendieron las primeras máquinas de vapor, porque todavía ni siquiera eran de otro tipo, eran de vapor a México, fueron los ingleses. Entonces, realmente yo sí creo o tengo la firme creencia de que pues a lo mejor y sí tuvieron que llegar aquí primero los norteamericanos, pero es por todos bien sabido que don Porfirio no era muy amante de los norteamericanos. Él por eso volteó a ver otros lugares como a los ingleses, a Europa más que nada. A los franceses. Pues no, de hecho incluso le apodaban el afrancesado a Díaz. Sí. Y pues la arquitectura de esa época. Su outfit también era muy, muy estilo europeo. Sí. Sí, él no, como que no compartía mucho el cariño por los norteamericanos. Entonces, digo, no quita de que pues siempre hemos tenido relación. Digo, no dejan de ser nuestros vecinos en más cuanto a cercanos. Sí, la potencia más cercana, pero sí, o sea, de eso a que don Porfis se la llevara bien con ellos, pues ya es otra cosa. Y pues de hecho es muy curioso eso porque en realidad los ferrocarriles se crearon para llevar exportaciones a Estados Unidos de producto. Claro que pues fuera por la cercanía, ¿no? del país, o sea, de Estados Unidos, que por obvias razones fue que decidió, pero sí es interesante eso, ¿no? Como un poco curioso. Sí, no, bueno, no, pues no hay que negar que pues nadie está peleado con su dinero. Sí, claro. Y inversión es inversión, no importa de dónde venga. Y pues precisamente los ferrocarriles al principio pues eran de carga y eran para exportar. Después se creó pues para que fueran transporte para la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, en sí esta tradición de ferrocarrilera en Aguascalientes pues lleva más de 100 años, ¿no? Y es algo que se volvió fundamental en el Estado. Le dio mucho trabajo a mucha gente y fue un después completo, o sea, revolucionó completamente el Estado. El modo de vida. Modernizó y literalmente cambió hasta cómo se vivía, ¿no? De que en los primeros silbatazos de la jornada laboral era que todos se despertaban para ir a trabajar, aunque no trabajaran en el ferrocarril. Igual cuando daban el silbatazo para terminar la jornada también, ¿no? Y pues vino a traer muchas cosas este ferrocarril. La verdad es que yo creo que no hay nada más emblemático y era algo que en algún momento Lick y yo platicábamos, que yo creo que es difícil alguien en Aguascalientes que no diga, yo tuve un abuelo ferrocarrilero o yo tuve algún tío. Un tío trabajó ahí. Incluso pues hay gente que yo creo que todavía dirá, no, pues mi papá fue ferrocarrilero. Sí. Y todavía les tocó mucho del auge de esta situación. Entonces... Era parte de la vida cotidiana de aquí de Aguas. Todo eso, inclusive, pues sí, se podría considerar como una de las grandes industrias de Aguascalientes. Sí, pues es que yo creo que sí lo fue. Sí, pues trajo mucho inversión, como dijimos, trajo dinero, trajo crecimiento, trajo nuevas costumbres, ¿no? No, y hay que decirlo, es que Aguascalientes permaneció, hablando de toda esta evolución del Aguascalientes, de antes, que dirían. Sí. Es que la verdad sí revolucionó la forma de vivir en Aguascalientes, porque hay que verlo, o sea, Aguascalientes se fundó para el transporte de oro y plata de Zacatecas a Guadalajara o a donde fuera. Uh-huh. Y dice uno, ok,
Pero después de eso, en la historia de Aguascalientes, o sea, incluso durante la época de la independencia, Aguascalientes y su figurar, pues están en ceros, o sea, Sí, no fuimos un estado que figurara así como de, por ay, relevancia. aquí se peleó la gran batalla, o sea, pues creo que lo más relevante ni siquiera fue en la capital, por ejemplo, hablando en términos de independencia. Sí, Sí, es correcto. Entonces, pues es que éramos un pueblo de paso y, se- y, antes. y lo seguimos, o sea, y todavía incluso en los ferrocarriles lo seguimos siendo. Sí, pero Sí, de hecho. ya la gente ya lo tomábamos en cuenta, ¿no? O sea, como que ya Sí, sabían que era un punto fundamental de que podías sabían que llegar. había algo ahí. Sí, ya, tanto que de hecho ya es cuando empieza a haber hoteles y ya también empieza a haber esta situación de que ya hasta se ponen cantinas alrededor de ese mismo barrio, Bueno, pero eso ya es otra historia. ¿no? Pero, o sea, eso demuestra cómo fue cambiando, ¿no? O sea, Sí, la sí, sí. vida en Aguascalientes. Entonces sí fue algo fundamental esto del ferrocarril, fue una cosa, Fue auge pues, para que se desarrollara la ciudad de sí, Aguascalientes. Exacto. Por eso, o sea, a pesar de que no es de los barrios clásicos, por así decirlo, donde como Triana o Guadalupe, que son los más San viejos, Marcos. San Ujú. Marcos, sí se le considera fundacional, como el quinto barrio fundacional, por la importancia que tuvo en materia económica y en todos los sentidos para la ciudad, ¿no? Sí, sí. también. O Y sea, bueno, Doc, creo que por ahí, continuando con el tema, creo que por ahí tiene una leyenda hablando del barrio o de los ferrocarriles. y sí, digo, podríamos hablar de este tema Muchas por, horas. por horas, pero si no, el tiempo nos va a comer y todavía ni siquiera empezamos con el tema. No es tan histórico nuestro podcast, pero amigos historiadores, si alguien quiere animarse a hacer un podcast de historia de Aguascalientes, estaría muy chido. Sí, sí. Pero sí tenemos en ese sentido una historia de no tan atrás, pero a quien lo ubica actualmente, pues ahí hay una empresa cervecera que está laborando en las instalaciones que antiguamente fueron los talleres de ferrocarril. Algunos ya lo ubicarán. Uno de nuestros fans más acérrimos trabaja ahí, no diré su nombre, pero le mandamos un fuerte saludo. Y la verdad es que en esa zona, antes de que hubiera toda esta remodelación que conocemos actualmente, que trajo el museo, Museo Espacio, que trajera el nuevo hospital, todas esas remodelaciones pues son prácticamente nuevas. Yo creo que para los que hemos vivido en Aguascalientes, pues, recordamos yo creo que hasta un barrio de la estación muy abandonado. Muy Era, deteriorado y dejado sí, pasar por nada. la verdad es algo que nosotros estábamos platicando también y yo creo que pues hablar de este barrio pues era hablar de que en algún momento se dio uso ajeno ya a ferrocarriles cuando cerró toda esta cuestión y una actividad que se desempeñaba ahí es que este era el antiguo, ay, Pensión. la antigua pensión municipal. Antes si a uno lo agarraban y se lo llevaban, pues iba a dar ahí su carro. Entonces, pero quiero que nos imaginemos esta situación y hay que ser como bien fríos en ese sentido. No nada más iban a dar los carros que no podían llegar a un acuerdo. Hay que pensar en una pensión y iban a dar carros que pues a veces era más fácil abandonar ahí el carro que pagar las multas. Entonces quedaban ahí los carros, pero también había carros, por ejemplo, de accidentes, donde ya no vivía nadie que reclamara el vehículo o que pudiera tener otra situación además de. Entonces, pues imagínense los hechos traumáticos que sucedieron en esos carros y que quedaban ahí varados.
Entonces, muchos de los vigilantes que ahí trabajaban, pues llegaban a hacer comentarios de que pues de pronto veían sombras, gente que caminaba, que iba de un lado para otro y que cuando los perseguían iban a dar a los carros y que decían, no hombre, aquí ya lo agarré. Y pues hay que decirlo, o sea, también debió haber habido bastantes amantes de lo ajeno. O sea, la verdad es que como en todos lados y pues más en un área tan grande como es esta de los ferrocarriles, ¿no? Y pues un área abandonada. Entonces pues era fácil como, pues me brinco a ver qué me puedo llevar. Pero el punto es que los vigilantes los perseguían y cuando ya los tenían que decían, de aquí ahora sí no te me escapas, no había nadie. Y también decían que de pronto ellos iban caminando y veían que las luces de los carros en la noche se prendían o las luces interiores. Y era como de, pues algún corto, una puerta mal cerrada, lo que fuera. Y que iban y revisaban y el carro no tenía baterías. Entonces era así como de, ok. Y pues varios personajes que llegaron a trabajar ahí referían que no era una zona muy agradable, que de pronto se volvía muy fría, que de pronto llegaban a sentir que no estaban solos y eso les generaba muchísimo estrés. Digo, yo creo que a cualquiera de nosotros nos generaría más que estrés, ¿no? Sí. Pues sí, estando solo, bueno, la mayoría del tiempo estando solo en un ambiente, pues se puede decir que muy tranquilo, como lo es una pensión. No, y luego allá que está bien alejado de todo. Bueno, Sí. que antes estaba más alejado todavía. Todavía más, ajá. O sea, sí, de por sí ahorita sí da un poco de miedo en la tarde-noche porque no, o sea, sí pasan carros y todo, pero no. De todas formas sí se siente un poco como aislado, ¿no? Sí. No, y pues es que no hay nada alrededor como que tú dijeras, hay casas, o sea, es un área que si no tienes un fin específico al que ir, Sí, no vas. ¿no vas? O sea, no es así como de, voy a ir a las 3 de la mañana ahí a las 3 Asturias. ¿Como para qué? O sea, o como por qué. No, pues sí se puede Sí, entender. es que es muy relativo, o sea, si no es, en este caso, pues al Tres Centurias, al parque, o al museo, o lo que era la secundaria conocida de petróleos, Sí. o en su defecto, cruzando las vías al deportivo, bueno, ahora ya la empresa cervecera como esta referencia, realmente no hay Nada. No hay algo nada. relevante. Bueno, ya ahorita, ya actualmente, pues ya está el nuevo hospital Sí. Hidalgo, pero también volvemos a lo mismo. O sea, si no es necesario ir, pues no No es una vas. cosa que te llame la atención para ir a pasar el rato. Sí, o sea, no es como que para que vayas a pasearte a toda esa parte nada más así. No. No, y la verdad es que pues no podemos decir así como que mucho con respecto a que pues ¿qué podemos decir al respecto de esta historia? Realmente, o sea, un carro sin batería que se encienda la luz. Sí, no, y que toquen el claxon. También eso de que les tocaban que se abran las puertas, creo que por ahí también mencionaban esto. Sí. Que se abrían las puertas, que decían que veían las sombras que caminaban, que oían gritos. También en alguna ocasión alguien contó que se oían gritos. Y que los policías corrieron así como a brindar auxilio. Y cuando Llegaron, no había nadie. no había nadie. O sea, así como que, pues, que tú dijeras, es que se fue. Se fue, pero ¿a dónde? O sea, ¿para dónde corrió? ¿Para dónde brincó? ¿Por dónde pudo haber salido? Si se supone que era un lugar, bueno. Es un lugar cerrado. Y antes también podríamos decir que había más temor de las autoridades. Ahorita ya realmente... Pues no tanto, pero... había más respeto, podemos decirlo. Vamos a manejarlo así. Sí. Y la verdad es que yo creo que, al menos en ese aspecto,
sí es como desconcertante y debió haberlo sido para quienes trabajaban ahí. La verdad es que yo sí creo que pues, es un lugar que guarda muchas energías. No tan, o sea, por los carros en sí y también por el lugar en sí. Sí. Es un lugar antiguo, es un lugar tranquilo. Ya en algún momento lo platicábamos su servidor con el Lick, cuando estábamos estudiando un poquito acerca de toda esta cuestión de los fenómenos paranormales y demás, y yo le decía que pues yo soy gran admirador, y no sé si ya lo había dicho aquí, pero sí soy un gran admirador de un parapsicólogo español, que es Germán de Argumosa, y él siempre decía que todos estos lugares solos o vacíos eran muy ad hoc para que se dieran todas estas energías. Pues tipo de situaciones. Y también, bueno, recordar, Mido, que como tal, los ferrocarriles y más el rumbo donde está la estación, pues era un lugar de energía tanto positiva como negativa. Sí. Positiva en el sentido de que, bueno, llegaba el familiar, llegaba el amor, llegaba pues el dinero, llegaba algo positivo que podía llegar a tu vida y negativo en el sentido de que también te despedías de esa persona, ¿no? de esa persona que tanto quieres, puede ser algún familiar, algún amigo, también eso era energía negativa, y ni qué decir de los posibles accidentes que podían ocurrir, que se dieron mucho en ese entonces y en ese entorno. ¿Cuánta gente no perdía la vida en los talleres, Lick? Porque hay que decirlo, era una fase de también mucha explotación. Sí, tenían el mentado sindicato ferrocarrilero, pero... no servía mucho. No, pues es que aparte, deja tú de servirme, realmente había muchos accidentes por descuido de los trabajadores, pero a veces también había accidentes intencionales. Muchas veces, y gracias a las prestaciones que tenía el sindicato ferrocarrilero, pues preferían para accidentarse. Cobrarlo, ¿no? Preferían mocharse un dedo, una mano, inclusive una pierna, perderla para ya no volver a trabajar y de ahí cobrar la pensión, que seguir trabajando de una manera, se puede decir, que honrada y honesta. Exacto. Entonces ahí se generaba un arco energético muy impresionante, porque imagínate si de por sí cortarnos, bueno, nosotros que somos godines, ya lo por los tres, cortarnos con la hoja de papel, que a veces ni manejamos papel, te duele, imagínate, no sé, cortarte un dedo, perder una mano intencionalmente para poder cobrar este dinero, digo, no quiero ni pensarlo, de verdad es algo que sale de mis... Yo creo que es algo que ninguno de nosotros haríamos. No. Yo creo, no. Yo tampoco, no. No, la verdad no, es algo, digo, no sé, digo, también había que entender el entorno de aquellos años para poder decir, prefiero perder una mano que seguir trabajando. Wow. No, y además, pues hubo un tiempo también en que fue la revolución. Entonces, imagínense todo. También esa es otra carga energética muy importante para la zona. O sea, y toda la gente, de hecho, era muy común que la gente fuera a ver llegar los trenes. O sea, ni siquiera era porque llegara alguien conocido de ellos, era simplemente un paseo familiar de ir a visitar ahí. Entonces, ¿cuánta gente, cuánta energía se quedó ahí? Pues de mucho, o sea, demasiada. Demasiados años. De demasiados años ahí concentrado. Sí. Y tienes toda la razón. Y en ese sentido, pues, hablando de toda esa energía y de todo lo que queda, pues usted nos tiene una historia también ahí, ¿no, Lick? Es correcto. Es correcto, mi doc. Perdón, es que se me apagó el micro ahorita, no vi que se presionó el interruptor. Pero sí tenemos ahí una leyenda, una historia que cuenta mucho a la gente que, bueno, los que no son de aquí, ahí en esa parte, en ese sector se creó una trotavía, una ciclovía también se puede usar como ciclovía. Y bueno, mucha gente que sale o muy temprano o muy tarde a hacer uso de estas instalaciones, pues dicen que ahí que ven cómo se lanza o se avienta una persona hacia las vías del tren para que el tren lo mate, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En base a eso, algunas personas que conozco me han comentado que al momento de estar haciendo sus ejercicios o de transitar por el área, pues les ha tocado ver que ven como alguien se avienta, como alguien se lanza, en su mayoría un hombre,
en su mayoría un hombre, que se lanza a las vías del tren y pues el tren pues, lo despedaza. Y cabe hacer mención que también la mayoría de las veces que dicen que se aparece es en la zona donde está, que comprende la estación como tal, la estación física del tren. Ahí Pues es es donde que se aparece mayoritariamente. hay que decirlo, creo que hay malas modas, yo lo diría, pero Aguascalientes, pues tristemente es también reconocido por su alto índice de personas que cometen suicidio. Y pues una forma que en algún momento se puso, o sea, De alguna moda. de moda, en tópico, fue pues así como que, pues me aviento al tren. Sí, la aventarse y pues que pase lo que Dios quiera, pero Sí, también cabe hacer mención que muchas veces no lograban el objetivo de No. quitarse la vida y quedaban muy maltrechos. exacto. Y pues también hay que recordar que tenemos hermanos centroamericanos. Por cierto, saludos a los que nos escuchan en Colombia y en Centroamérica. Un abrazo muy Y grande, muchas gracias. muchas gracias por escucharnos hasta allá. La verdad es que hay que decirlo. Muchos de ellos, o sea, vienen buscando un sueño, una aspiración, vienen en el tren y por angas o por mangas caen en las vías y pierden la vida. Y volvemos a lo mismo, es energía que se contiene ahí. Entonces, la verdad es que creo que sí es un lugar que se presta mucho a estas situaciones, Slick, pero pues es que no me imagino también la angustia de quien va un día en su modo fitness a correr, a caminar, o ¿Se les simplemente vale? no, más bien en el aspecto de que pues tú vas así De como que a lo hacer tu vea, ¿no? ejercicio y lo ves, pues Ah, la no. impresión Sí, que te sí. causa, ¿no? Ay, no, no, no. Sí, o sea, tú sales, como dices, Doc, o sea, uno sale con la mejor intención de, pues no sé, de tomar un respiro de la rutina, de quitarse ese estrés que puede uno generar durante el día o durante la noche, depende cómo gusten verlo, y sale uno con la mejor intención de quitarse ese peso de encima o simplemente tener una mejor condición física y ¡pum! Te topas con esa Estás impresión, con esa imagen, ese No, susto que tan te puede fuerte. generar. Sí, la verdad es que sí es una situación muy complicada, ¿no? Y que a lo largo de cuántos años se ha venido dando. Sí, es correcto. De O sea, tantos años de estar ahí en la estación, de los ferrocarriles, las vías, y luego también la situación que te puede orillar a tomar esa terrible decisión, ¿no? De quitarte la vida, de no encontrar una salida, de lo mejor el problema que estás pasando en esos momentos. Digo, como ya lo habíamos que mencionado en algún podcast anterior, de esa decisión es muy respetable. eh, no sabemos qué está pasando a la persona en esos momentos para decir, ¿sabes qué? Ya no, ya no ya quiero. no. Y pues bueno, esa energía que es lo que nos atañe, esa energía se se queda queda ahí. ahí pues prácticamente congelada. Sí, ¿no? Y haciendo bueno, lo que definirían algunos como este bucle, ¿no? Donde está repitiendo esa acción una y otra y otra y otra vez. Sí, porque ahí entraríamos ya más bien en campos pues físicos, cuánticos, que Pues, todavía no logramos entender o descifrar tanto en la humanidad como en la historia. Y también sería cosa de por qué, saber explicar el por qué se genera ese como bucle infinito de donde se ve esa imagen y se perpetra haciendo lo mismo una y otra vez, que fue en los últimos instantes de ese ser. de ese ser. Sí, La verdad, pues es que sería como entrar eso de las dimensiones y de las Sí, no, vibraciones. ya y no se entra en otro campo, acabaríamos, no Ah, acabaríamos. También ese otro sería programa. otro programa de parapsicología. Es que precisamente es eso, ya es entrar en el área de la parapsicología y todo lo que implica El más es- allá. el más allá, las dimensiones, los bucles, los ciclos. Las, pues entradas, sí, pues sí, a otras dimensiones, pues. La verdad es que yo creo que sí nos llevaríamos un mundo. Pero hablando de historia, yo creo que tú, Monse, tienes un dato y una historia de algo que también marcó mucho este lugar, ¿no? Sí, también volviendo a regresar, ¿verdad? Un poco otra vez a lo que se dijo, pues los ferrocarriles fueron muy importantes también en la revolución y pues
de hecho, se usaban para llevar víveres y pues militares y todo. Y pues aquí en Aguascalientes sabemos que Pancho Villa vino y se quedó. Y pues aquí también se hizo lo de la Sevarana Convención Revolucionaria. Y pues se dice que ahí en la entrada del viejo salón de la estación fue utilizado precisamente por Pancho Villa y que hay un muro ahí que se usaba como paredón donde fusilaban a la gente. Entonces, imagínense, no solo, bueno, ya mencionamos todos los accidentes que pueden llegar a pasar en un lugar así, al trabajar y pues los que deciden pues terminar con su vida, pero también, o sea, que ahí deciden matar de una forma tan violenta como es fusilar a alguien. Híjole. Debe ser, pues por eso pasa todo lo que pasa, ¿no? Porque pues sí dicen que salen muchas sombras y todo lo que se está comentando. Y volvemos a lo mismo de las energías. Imagínate el dolor de saber que son tus últimos instantes, que vas a estar ahí, que vas a respirar. Híjole, no lo puedo imaginar. Y por una situación que pues hay que decirlo de verdad, creo que ninguna ideología, ninguna situación merece la pena morir por ella. Sí. O sea, ninguna convicción, por más fuerte que la tengamos, pues, o sea, así como que morir por Carranza, morir por Villa. Yo creo que nadie vale la pena como para que te mueras, ¿no? Pues es que bueno, también era mucho del heroísmo. Sí, pues era. Yo voy más por el lado de la psique, ¿no? Que había muchas cosas que, pues dentro me voy a animar a decirle que era ignorancia, pero que mucha gente no conocía otra cosa más allá de eso, por lo que estaban luchando, de eso, por lo que estaban muriendo. Sí, pues es que, obviamente ellos, bueno, los líderes, ¿verdad?, de la revolución llegaban y le decían a la gente, nos están tratando muy mal, hay que pelear, ¿no? Y la gente pues ahí iba, o sea, que no es que estuviera mal pelear por cambiar las cosas, ¿no? No. Pero el problema es cómo se hace esa lucha, ¿no? Mucha gente, pues pasó igual que con la independencia, que mucha gente al final no sabía ni por qué estaba peleando, pero ahí estaba peleando, ¿no? Exacto, y ahí vamos a hacer la guerra, ¿no? Pues sí, es parte, como volvemos a decir, pues de lo que se vivía en aquellos años, en aquellos tiempos, y eran las convicciones que tenían, sí, la gente, o que seguían más bien, para poder, bueno, en ese entonces luchar por libertad, por justicia e igualdad. Sí, pues, ahorita cómo vivía la gente, ¿no? O sea, también era muy diferente el contexto. La gente, pues, muchos eran peones que, como se dijo, tenían jornadas inhumanas. Y, pues, bueno, eso de que unos pocos son los ricos, pues eso siempre, ¿verdad? Pero pues antes era como más extremo. Sí, la verdad es que antes se vivía con mayor rudeza eso, ¿no, Lick? Sí, pues, qué decir de esa época pues de tanta escasez, a lo mejor, de tanta desigualdad, de tanta hambruna. Los trabajos eran muy mal pagados. Bueno, si es que había trabajo, mucha gente se dedicaba, pues mayoritariamente al campo, a cuidar sus cultivos, sus animales. Todo lo que refiere a la agricultura y la ganadería era más lo que más se generaba en esos ayeres. Y a los afortunados que podían decir que trabajaban en el ferrocarril, pues bueno, ya es otro tema, ¿no? Sí. No, sí, pero realmente se vivía una cuestión muy ruda. La verdad es que en México de esos tiempos era otro, ahora sí que valga la redundancia, era otro México. Y la verdad es que, pues, es que era gente que no tenía nada. Y pues ya pelear y morir, pues era así como que, pues ya me lo tramite. Suena feo, lo sé, y lo admito yo mismo, pero la verdad es que pues ya no tenía nada que perder, pues, o sea, ya no había nada que, pues, no tenía nada y pues, ¿qué más daba, no? Si uno moría peleando, pues, igual no había nada. Exacto, o sea, ya no tenías nada, pero podías ganar mucho. Sí, eso. Entonces,
La verdad es que sí es bastante complicado. Pero pues hablando de la estación, pues imagínense, o sea, la gente ahí trabajaba, por ejemplo, yo les puedo decir abiertamente, mi abuelo trabajó más de 50 años en ferrocarriles. No, pues bastante. Entonces, desde sus 15, 14 años él empezó a trabajar en ferrocarriles y no se jubiló hasta que de Ya no verdad puedo más. ya no pudo más. Pero ¿cuánta gente no se jubiló y murió? O sea, ¿cuánta gente, decíamos, trabajando ahí perdió la vida? Eh, Incluso sin trabajar en accidentes. Ahora ya conocemos un poco más de estas normas de no te le cruces al tren, pero pues antes ahí la gente, perdonen por la palabra, pero ignorante, ¿no? Sí, Sí, pues pues volvemos a lo mismo de todo, ¿no? La gente que inclusive por llevar comida a los familiares que trabajaban ahí, pues bueno, tenemos la leyenda de la niña también que le pasó eso, que llevó pues el itacate a su papá para que comiera y ahí en un accidente, en un descuido, pues cayó en las fallece. vías. Ujú. Sí. Entonces, realmente, ¿cuántas historias no conocemos de estos lugares, no? Sí, no, podemos Sí. hacer programa para 2, 3, 4, 5 horas fácil si nos damos parte por parte. Sí, sí nos podemos ir, ahora sí que diciendo una cosa y o sea, realmente podemos hablar muchísimo, muchísimo de todo esto. Creo que es uno de los temas más vastos que hemos tocado en este podcast. Sí. Y podríamos incluso irnos por secciones. No, Y, bueno, pero pues no sería desde el Mictlán, sería la estación. sí. Entonces creo que hemos hablado ya un poco de historias que se cuentan de sucesos paranormales que ahí se viven, pero pues también es tiempo de pasar a otra sección muy importante, ¿no, Lick? Así es, mi estimado Doc, nos hicieron un favor de llegar dos historias. Y bueno, vamos al intro y luego ya nos brincamos a las historias. Entonces, Moon, ¿nos puedes por favor presentar la sección? Claro que sí. A continuación, voces del Mictlán. Voces del Mictlán. Cuéntanos. Así es, amigos, que estamos regresando a esta su bonita sección que ustedes tanto gustan, que ustedes tanto les llama. Y es así como Lick nos comentaba que tenemos unas historias. Por favor, si Así nos es, comparte. claro que sí, mi estimadísimo Doc. Nos hicieron un favor de mandarnos dos historias. Aquí vamos a romper por primera vez la regla del Mictlán, que es Tun, 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 tun. ¿cómo se llama? Anonimato. El anonimato. Muchas gracias, Moon. Y bueno, hago lectura. Venga de ahí. Dice, esto me sucedió hace ya varios años, prácticamente cuando yo tenía 7. Todo comenzó cuando mi mamá falleció en el año de 1994, cuando solo tenía 5 años de vida. Cabe mencionar que murió en mi casa y que mi hermano de 8 años y yo la encontramos tirada en su recámara. Bueno, Ay. después de la muerte de mi mamá, mi abuela materna se encargó de nosotros. Su casa es grande, de 2 plantas. Yo dormía abajo con ella y en la parte de arriba vivían 3 de mis tíos, una mujer y 2 hombres. Mi tía dormía en el cuarto del fondo y a mí me gustaba subir mucho con ella ya que tenía una bebé y yo jugaba mucho con él. Un bebé, perdón. Ujú, ujú. Cierto día yo subí, no sabía que mi tía había salido, pero como la puerta del cuarto tenía vidrio, yo vi una silueta acostada en la casa en la cama, perdón, y yo me acerqué. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que tenía un periódico en las manos, abierto, las piernas cruzadas y se veía humo de cigarrillo en el cuarto. Mi mamá fumó mucho cuando estaba viva y le vi sus tenis Converse puestos. Yo le hablaba, mamá, mamá, pero no me respondía. Yo solo veía el humo del cigarro. Me acerqué poco a poco para quitarle el periódico, pero cuando lo iba a hacer ya no había nada. Me dio tristeza y a la vez coraje, porque yo quería ver a mi mamá, pero sé que eso que me pasó fue una señal de que ella siempre estaba conmigo.
Y bueno, esa Híjole. fue la primera historia. Ay, Ay, se me hizo un nudo en la garganta. Perdonen. Un poquito, sí. sí, pues es que sí está fuerte, ¿no? O sea, Sí, debe ser como muy, pues sí, muy impactante verlo. no, y, o sea, yo creo que como niño nunca esperas tener la pérdida de un padre. No, pues Híjole, es lo más sí, bueno, sí es muy, muy duro, ¿no? lo más crudo, sí. Una de las cosas más crudas. Yo creo Porque que yo que soy padre ahora y que tengo a mi hijo, híjole, también es otra cosa que no desearía por nada del mundo que me tocara vivir, pero bueno. no, y es que de verdad yo creo que, o sea, cuando tú eres niño y pierdes a un ser querido, no lo entiendes, pero Sí, también es difícil. O sea, no es como, o sea, y eso de no entenderlo, sí, o híjole. sea, como que no entender que ya no están, O sea, ¿cómo le explicas a un niño ya no está tu mamá? sí, que ya no la vas a poder Sí, ver, es algo y que, era cuando tenía 5 años, ella aquí lo comenta. O sí, sea, es algo, neta, no me imagino qué es eso. y, No, pues Y no. y más al encontrársela así, pues claro, la añoranza, pues las ganas de reencontrársela, aunque sea así, y pues no, o sea, aunque vio nada más, o sea, sí fue mucho, ¿no? Pero a la vez no fue suficiente. sí, no, y es Híjole. que la verdad es que es algo muy, muy difícil. Yo no me imagino viviendo algo así, la verdad. No sé Muy qué fuerte, decir. muy Fue fuerte. muy fuerte y, o sea, Fuerte, pongámosle así. yo creo que el que ella lo haya visto como con esta visión, se me hace muy bonito que diga, bueno, es alguien que nunca me va a dejar. Y yo creo que dentro de todo, cierta película de cierta empresa muy grande hizo una película referente a Día de Muertos que fui a ver al cine como 8 veces y las 8 veces lloré. Ya sé, yo también. La verdad es que algo que me gustó mucho y la lección que me encanta de esa película es el aspecto de decir, mientras los recuerdos van a seguir vivos, ¿no? Sí, Y Pues no sí. van, digo, en esa añoranza como un poco romántica. pero es Pero cierto, ¿no? es cierto y también hay que decirlo, la verdad es que pues mientras esas personas estén con nosotros y sigan presentes en nuestra vida, pues no mueren del todo, o sea, mueren físicamente, pero yo creo que este podcast está fundamentado en algo de que creo que todos creemos o tenemos una visión de que hay algo más allá, ¿no? Más allá, algo del otro Sí, lado, alguien que nos puede esperar cruzando la barrera, sí. pues carnal o física que se puede mencionar. Y bueno, como parte de este correo que me manda esta persona, nos hace llegar otra historia, pero también relevante a pues a su dolor, a su tragedia, podríamos decir. Y bueno, antes de esto, quisiera hacerle mención que a mí esta segunda historia me llegó. Si la primera me llegó, la segunda, híjole, casi me hace llorar. Pero bueno, ahí les va. Y dice, cuando yo cursaba tercer grado de secundaria, era inevitable todo lo que yo extrañaba a mi mamá, y más en esa etapa de mi vida. Pero pues tenía que seguir adelante, abrazada a sus recuerdos. Cuando se acercaba el 2 de noviembre, Día de Muertos, en la secundaria hacían un concurso de altares a nuestros fieles difuntos. Era por salón. Los demás grupos se organizaban entre clases y pues lo que se oía se lo hacían a personajes de la historia o artistas, etcétera. Como yo siempre año con año, desde que yo pude, aunque sea sencillo, le ponía su ofrenda a mi madre y les dije a mis compañeros de clase que si se lo podíamos hacer a mi mamá. Todos dijeron que sí, que iba a ser original, diferente a los demás y que teníamos la posibilidad de ganar el primer lugar. Y así comenzamos a organizar qué llevaría cada uno de nosotros. En el pizarrón hice una lista de las comidas que le gustaban a mi mamá, las bebidas, los dulces, su música favorita y claro, su marca de cigarrillos que ella fumaba. Se llegó el día de poner la ofrenda y pues nos organizamos muy bien para hacerla cada uno de los compañeros. Se llegó el día de poner la ofrenda y pues nos organizamos muy bien para hacerla. Cada uno de los compañeros llevó lo que le tocó. Pusimos los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego. La sal, las flores y lo más importante, su fotografía.
Esa foto que me encanta, donde se ve tan linda, joven y fuerte. El altar tenía el centro en un pequeño camino de tierra con una cruz de sal en medio. Pasaron los maestros que darían la calificación a los altares y ahí fue todo. Al otro día que llegamos a la clase, en la tierra había pisadas de unos tenis Converse del número 2. Era increíble que las pisadas fueran tan claras y sutiles que hasta el número de calzado se notaba. Wow. Pero lo que más me impresionó es que había 2 colillas de cigarro Montana de los que le pusimos en la ofrenda. Ya, yo me impacté, sabía que mi mamá había estado ahí, pero todos los compañeros pensaron que había sido yo la que caminó sobre la tierra, y no me creyeron. Yo sabía que fue mi mamá, ya que el día que ella murió tenía puestos sus Converse, y los que yo tenía eran del número 3 y no del número 2. Ay, Híjole. No. está más fuerte, ¿no? Sí. No, es que de verdad creo que hay historias que te marcan y yo creo que, ay no, estas son de esas historias. Estoy segurísimo que estas son de esas historias que sí te marcan hasta al escucharlas. Yo creo que, bueno, Te perdonen dejan amigos. pensando, ¿no? Sí, disculpen amigos si escuchan que se me está quebrando un poquito la voz, es que Sí pegó la historia. sí, la Sí, verdad bastante. sí, la verdad es que Nos ay, dejó en shock, creo que a los 3, Común, el buen Doc y a su servidor. sí, no, la verdad es que amigos, yo sí les digo sinceramente, soy de los que tenemos llanto fácil, yo sí lo digo sin miedo. Ahora sí que como diría aquel comercial, dilo con orgullo, soy fan de Mercurio. Está bien, no tiene nada de malo llorar. O sea, realmente sí me llegó. Les comparto así rápidamente el porqué. Y es porque yo en alguna ocasión me tocó ir a un lugar de ejercicios espirituales. Fui pues con la disposición de vivir una experiencia espiritual, pero nunca me imaginé a qué grado. Y yo se los digo muy sinceramente, yo no tuve mucho contacto con mis abuelos paternos. Por diferentes situaciones, pues nunca convivimos mucho del todo. Pero en esa ocasión, pues yo me sentía como muy confundido, muy extraviado. Y pidieron que pensáramos en alguien que, pues, un ser querido, ¿no? Y de esas veces que no sabes ni en quién pensar. Pero Pues sí, son de esas historias que te hacen identificar con cualquier ser querido que se haya ido sí. cuando Y menos lo esperabas. en aquel entonces todavía no fallecían mis abuelos maternos. Entonces, cuando pensamos en un ser querido que había fallecido, pues lo primero que me llegó fue mi abuela paterna y lo primero que pensé pues fue en ella, pero realmente tuve una experiencia muy cercana a ella, o sea, sentirla muy cerca. Entonces, la verdad es que sí fue muy, muy fuerte sentir que me tocó el hombro. No, perdón. No, está bien, está bien, Trata uno de mantener la figura y la pose, pero No, pero está bien. es fuerte y esta historia sí me hizo, sí Pensar en eso. me tocó esas fibras, ¿no? Entonces, la verdad es que, Lick, pues, ¿quién nos comparte esta historia? La persona que nos comparte y le agradezco mucho es a Karen Mariana Esparza de la Torre. Muchas gracias por tus historias. La verdad es que, Mariana, muchísimas gracias. Y qué valore compartir algo así. Y que no sea anónimo. Sí. Y bueno, también cabe hacer mención que esta persona que nos manda, Marianita, voy a tomar la libertad de decirle Marianita, cumpleaños el 26 de este mes. Para cuando salga el podcast, pues ya pasó su cumpleaños, pero desearle un feliz cumpleaños y pues bueno. Feliz felicidades. Que la pase y muy larga bien. vida. Sí. Muy, muy larga vida. Gracias por compartir esto con nosotros. De verdad, nos tocaste el tuétano. Pues sí.
nos llegó hasta la médula. Al menos. Y bueno. Pues esta fue la cápsula, ¿no, Lick? Así es, Mido, con esto cerramos voces y bueno. Traemos por ahí algunos saludos. Moon, ¿tienes algún saludito? Pues, bueno, voy a saludar a todos los que se animaron a escuchar el podcast. Gracias por su apoyo. A Xiomara, a Ale, a Carla, a Carmen, a Sandra y pues a mi familia. Gracias. Gracias. Y pues otra vez a Yareli y a Fátima, porque en serio siempre me apoyan en esto, en saber historias y así. Ellas siempre me comparten datos y cosas. Muchos saludos para todos ustedes. Muchos saludos y muchas gracias también por el apoyo para Moon. Doc. Pues yo... Ay, perdónenme. Sigo todavía un poquito airado, pero saludos para Tere hasta Calvillo. Tere. Y para el buen Patito, hasta también a Calvillo, el fan más pequeño que tenemos desde el Mictlán. Al Pato de Calvillo, como no, Al un Pato abrazo. de Calvillo, un abrazote. A Sol, a Marisol. Entonces, también un abrazote a Fercho, hasta León, ya saliendo de las fronteras. A todos los que nos escuchan fuera de México. Y tenemos también un saludo muy especial para Lilith. Lilith, pronta recuperación. Tu familia mictlanera te extrañamos, pero queremos que estés bien. Sí, un abrazo, Lilith. Seguimos pues pidiendo para que te dé de resignación el creador y pues bueno, un abrazo, Lilith. Así es. Lick, ¿usted saludos? Pues bueno, a mi Pato, al sobrinito que tengo aquí, que ahorita está en cuarentenado también todavía, pues a Juan Carlitos, a Juan Carlote, a mi prima Chío, a Po, un abrazo a mi Po también, muchas gracias por tu apoyo, ya también ha colaborado aquí desde el Mictlán, a la señora Virginia, a Marita, a Carito, un abrazo para las tres, también han apoyado mucho, también han mandado historias, ¿quién se me olvida? A mis primas, a Lili y a Linda. Ellas nos escuchan allá en Estados Unidos, en California. A mi tía Socorro. Y a otro primo que nos escucha desde Atlanta, al buen Toño, un abrazo también. Y creo que son todos. Si me acuerdo, ahorita mando otros. Bueno, no, En igual, el próximo. amigos, en el próximo mandamos más saludos, pero también en los en vivos. Vamos a continuar con los en vivos y también decirles que, pues, si ustedes quieren mandar saludos a alguien o a alguienes que sean especiales para ustedes, pues siéntanse en la confianza de mandarnos ahí un mensajito y decir, ay, salúdame a mi tía Tencha, a mi primo Paco, a quien ustedes quieran. La verdad es que lo que gusten. Aquí son las complacencias desde el Mictlán. Nosotros estamos aquí para ustedes y hacemos todo esto para ustedes. Muy bien, mi Doki, creo que por hoy estamos un poquito conmocionados todavía. Sí. Pero creo que ya tenemos que cerrar esto para poder tomar aire. Y seguir con el día a día. Y seguir con la rutina. Bueno, Así pues, Doc, muchas gracias. Moon, muchas gracias. No, pues gracias a ambos otra vez por dejarme estar aquí. Lick, gracias a usted también por este magnífico podcast. No sería lo mismo sin ninguno de... Yo creo que no sería nada sin ninguno de los tres. O sea, creo que la combinación es mágica, ¿no? Sí, exacto. Creo que nos hemos entendido muy bien. Eso es lo adecuado para decir. Ese es el punto. Y bueno, pues bueno, muchas gracias, amigos. Esperamos que les haya gustado este bonito podcast y los esperamos en la próxima emisión. Así es, nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Hasta luego.